¿Qué tal? Espero que estemos bien. En esta ocasión vamos a iniciar una pequeña serie de videos relacionados con un tema muy interesante y del cual a veces se habla mucho sin realmente tener las bases necesarias para hacerlo. Eh, un servidor tiene algunos años ya escribiendo en foros de internet y me ha tocado estar luego en algunas discusiones muy ácidas y muy tercas sobre este tema que es el combate aéreo en sus diversas facetas. Es un tema que parecía ser una cosa muy simple y sin embargo es un tema que desata polémicas, termina amistades, hace que la gente termina agarrando zapatazos casi casi, etcétera. En fin, bueno, ¿qué podemos decir? Hay infinidad de libros al respecto. Yo quisiera ir recomendando algunos de los pocos que he podido leer y de los que puedo dar fe y santo y seña, ¿verdad? Pensando en que debido a las diversas facetas que tiene este tema, pues habrá que irlo manejando así por etapas, ¿no? Primero una etapa introductoria, otra etapa que quizás vaya más sobre testimonios, otra que vaya más sobre cuestiones técnicas, otra que vaya más sobre cuestiones de tácticas, otra que vaya más sobre cuestiones de análisis a nivel estratégico, a nivel de unidades, de escuadrones, por ejemplo, cosas así. A nivel también de, ¿por qué no decirlo? De frentes, a nivel de conflictos, ¿verdad? Etcétera. En este caso, sí quiero decir que, pues, es un tema para que nos demos una idea de la diferente clase de cosas que puede uno encontrarse. Por ejemplo, hay testimonios. Ujú. Aquí me van a perdonar un poco por ejemplo, está, por citar un ejemplo, Pierre Klosterman con Lancero del Aire, Lanceros del Aire, que más viene del Gran Circo. Aquí dice, ¿no? Aquí lo aclara. Dice Le Grand Cirque. Pero por alguna razón, los que consiguieron esta licencia le pusieron el Gran Circo, ¿no? En lugar de ponerle el Gran Circo, le pusieron Lanceros del Aire. Aquí está Klosterman. Es un ejemplo de una autobiografía clásica, ¿no? O sea, donde el autor nos explica lo bonito que era volar y sus andanzas, sus combates, etcétera, ¿no? O sea, a veces, si uno tiene suerte, pues va a tener ciertas descripciones de cómo eran los combates, de cómo eran las cuestiones técnicas, de cómo era pilotar, etcétera, ¿no? Pero luego podemos encontrarnos con cosas tan especializadas como este libro, Exploding Fuel Tanks, de Richard Heredun. Literalmente, tanques de combustible que explotan. ¿Y de qué habla esto? Bueno, Dunn es un caballero norteamericano que decidió sacar una obra específicamente sobre la cuestión de los depósitos de combustible en los aviones de la Segunda Guerra Mundial y las medidas de protección empleadas para evitar que el volátil combustible aéreo eh, desprendiese fuego al ser alcanzado por armas automáticas, ¿verdad? O sea, nada más para que nos demos una idea de nivel de especialización técnica que puede haber. Aquí vemos un avión, ejemplos de daño producido por balas. Les digo, es un ejemplo del nivel de especialización técnica que puede haber en diversas obras. Nivel de protección en los aviones, en los blindajes, etcétera. O sea,
muy, muy interesante. ¿No? Y así también podemos encontrar otras cosas. Por ejemplo, la serie de Osprey. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. La serie de Osprey, muy recomendable sobre aviadores, o sea, pero en este caso los aviadores navales de los Estados Unidos, donde el autor nos da en este caso Robert Hergis, nos da una vista muy rápida de cómo era el entrenamiento de los aviadores eh, navales en la Segunda Guerra Mundial y pues ya después cuál era su vida diaria, su desempeño, un poquito de las tácticas que se usaban, un poquito de los aviones que usaban, un poquito de las armas que usaban. Por citar ejemplos rápidos, o sea, ahorita no me voy a concentrar en estas obras. Como todos los Osprey van sumamente bien ilustradas. Pero esto es para dar un ejemplo muy rápido del, por ejemplo, cómo vestían. Son ejemplos de el nivel de especialización que tienen diversas obras, Nuevamente por el lado técnico, podemos irnos a algo como es Iron Hand, de Anthony Torburn, que esto se va sobre lo que son la lucha de la aviación moderna para contrarrestar la amenaza del radar y la amenaza de los misiles antiaéreos, ¿no? Iron Hand es un código para identificar lo que son las contramedidas electrónicas y lo que son eh, los sistemas y maneras que hay para contrarrestar y atacar los radares y los misiles antiaéreos enemigos guiados por radar. Entonces, o sea, es un ejemplo interesantísimo al respecto, ¿no? O sea, de algo muy especializado que tiene mucho que ver con el combate aéreo. Ujú. Por ejemplo, cómo contrarrestar los radares, famosos radares Fansong mm, de los misiles SAM, ¿no? Que tantos estragos causaron a la aviación norteamericana en Vietnam del Norte. ¿Mm? O sea, para que se den una idea del nivel de especialización. O, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, esta obra que está totalmente dedicada al estudio de las operaciones del Tainan Kokutai, o Grupo Aéreo Tainan, que era una unidad japonesa, una escuadrilla japonesa muy, muy famosa, donde, por ejemplo, estuvo encuadrado Saburo Sakai, ¿no? Aquel as japonés, ¿no? Que después resultaría que no no derribó tantos aviones como se nos ha dicho que derribó, ¿no? Pero es que ni siquiera él mismo afirmó haberlo hecho. Esa es una historia que tiene mucho que ver con un autor llamado Martin Kaidin, de quien vamos a hablar también posteriormente, que fue todo un suceso, un gran bribón, ¿no? Pero esos son ejemplos, nada más, a cosas más modernas. La guerra aérea Irán-Irak, ¿no? Un conflicto en el que participaron aviones F-14, aviones Phantom, aviones MiG, Mirage, y del que aviones Sukhoi, y del que se ha escrito poco hasta no hace mucho, ¿verdad? El autor de esto, Tom Cooper, es un tipo que creo que es austriaco, que se ha especializado mucho en esas cuestiones de estudiar los conflictos en Oriente Medio, ¿no? F-5 iraníes. Uh -huh.
Entonces, el combate aéreo tiene muchísimo de dónde escoger. Por ejemplo, Haces de Mig de Vietnam del Norte, Disband Sopetzer, creo que lo pronuncié bien, donde el autor nos muestra un poco de tácticas, un poco de biografías, un poco de combates, ¿no? Precisamente en Vietnam del Norte, visto desde el punto de vista de los vietnamitas. Y así, no sé si han notado una cosa, casi todos los libros que he mostrado ahorita están en inglés. Solo la biografía de Klosterman, de los que les he mostrado ahorita, viene en nuestro idioma. Este libro, Dogfight, sí se puede conseguir, de Alfred Price, que es un caballero inglés que escribió mucho sobre cuestiones de aviación. Tiene obras sobre la batalla de Inglaterra, sobre eh, diversas cuestiones relacionadas con la aviación, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Este sí se encuentra en nuestro idioma. Si más no recuerdo, una editorial española, editorial Platea me parece, lo tradujo y se puede conseguir, bueno, a un precio relativamente accesible. Eh, Vemos, por ejemplo, cuestiones como estas, ¿no? Cómo funcionaban los paracaídas con cables para entorpecer la acción de los aviones, bombarderos que volaban a baja altura, por citar solo un ejemplo, ¿no? Diversos casos de Dogfight es pelea de perros, literalmente, y eso hace referencia a la manera en que se habla sobre el combate aéreo pues, a corta distancia. Entonces, este es un libro que, pues sí se puede conseguir en este idioma, pero son los menos. Desgraciadamente, el grueso de la literatura que hay sobre estos temas está en inglés. Entonces, al igual que en otras cuestiones, otros campos especializados, como puede ser, por ejemplo, el campo tecnológico, o por ejemplo, otros campos como puede ser la medicina, la biología, etcétera. A veces hay que darse cuenta que solamente en idioma inglés vamos a encontrar literatura fiable. Entonces yo sí recomendaría que, si uno se quiere adentrar en otros temas, le entre un poco al inglés. Ni modo, no queda de otra. Digo, en fin. Entonces, vamos a entrar en materia. Como vimos, hay muchísimo de dónde escoger. Yo quisiera recomendar, ya en forma, 3 libros como cuestión introductoria. Yo diría que uno de ellos es muy sencillo, otro es de nivel medio, ya para gente que esté muy interesada, y otro sí es bastante más denso, más centrado en un asunto en específico, pero también mmm, se puede leer por cualquiera que se interese en estos temas. Y yo creo que es lo mejor, más recomendable para aquel que quiera adentrarse en lo que es el combate aéreo y quitarse de la cabeza las ideas que se nos han puesto por la ficción, por algunos testimonios, algunas biografías de autobiografías y por las películas y algunas series de televisión, es esta, The Ace Factor, de Mike Speak. Mike Speak es un autor eh, norteamericano, me parece, que tiene probablemente más de 20, 25 libros sobre temas relacionados con la aviación. Dice, combate aéreo y el papel de la conciencia situational awareness. Esa es la base de su libro en este aspecto. Dice, la conciencia situacional es simplemente la cualidad que debe tener un buen piloto de caza y consiste en poder estar al tanto de todo lo que pasa a nuestro alrededor
a cada instante y saber, por tanto, cómo reaccionar y reaccionar al respecto. Así de sencillo. Speak recuerda una anécdota que le fue platicada por un piloto que trabajó con Robin Olds, un, a su vez un piloto norteamericano que voló aviones F-4 Phantom en Vietnam. Este tipo comenta que en medio de un combate aéreo en el que varios Phantom estaban peleando contra varios aviones MiG de Vietnam del Norte, eh, este tipo iba pues volando viendo a ver a quién atacaba y que no lo atacaran a él, y de repente Robin Olds, que era quien estaba comandando la formación norteamericana, le habló por radio y le dijo, ¿sabes qué? Vete por este lado para que encuentres mejor posición. Y entonces él se quedó sorprendido, porque dijo, ¿cómo es posible que este señor haya podido, estando él volando en medio de todo ese desbarajuste, lo que es propiamente una pelea de perros, un dogfight? Y ella ha estado obviamente controlando su avión, viendo dónde estaban todos, identificando amigo enemigo, y todavía le haya dado tiempo y le haya dado suficiente conciencia situacional como para dar instrucciones. O sea, quiere decir que Olds tenía eso que se tiene para ser un buen piloto de caza. El libro es muy corto, son apenas 200 páginas, donde Speak nos habla sobre la naturaleza del combate aéreo, de una manera muy resumida y muy brutal. Uh-huh. ¿Por qué digo brutal? Porque nos saca inmediatamente de la cabeza la idea que se tiene aquí en esta caricatura. Esa es como la mayor parte de la gente se imagina que es el combate aéreo. Dos tipos, uno de cada bando, avanzando con caballeros andantes uno sobre el otro, en combate singular, así, cha, 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 cha. Y nada más alejado de la realidad. Speak menciona que, pues, sencillamente, la gran mayoría de derribos, de aviones derribados por otros aviones, eh, son en situaciones en las cuales el derribado nunca se entera quién lo derribó. ¿Qué significa? Tan sencillo, simple economía de fuerza, que alguien va a atacar a otro y no lo va a atacar de frente. Por lo general lo va a buscar atacar por donde tenga más ventaja. Entonces, el combate aéreo, más que ser una justa singular, pasa a ser algo similar a un encuentro callejonero y además del tipo más deprimentemente salvaje, una emboscada. Entonces el piloto de caza y el as aéreo, más que ser un caballero andante, pasa a ser una suerte como de entre francotirador y entre canalla, porque digo, va a buscar la posición más ventajosa para eliminar a su rival, sin que eso sea malo. ¿Por qué? Pues es la guerra. O sea, y eso hay que entenderlo. Cuando vemos en las películas, en otras cosas que están a los aviones combatiendo como si fuera un ballet coordinado, no, no, por lo general no era así. Por lo general los combates aéreos eran el que se descuida, alguien le va a llegar por sus seis, o sea, por detrás, y generalmente por arriba o con el sol detrás de él, y pum, y ya valiste sorbete. Y el que atacó se recupera, vuelve a elevarse para ponerse en una posición dominante y volver a atacar. Así de sencillo. Eso es lo que lo que es realmente el combate aéreo.
Ujú. Que habrá habido ocasiones en las cuales algún piloto o un piloto y su contrincante tengan mucha destreza y hagan algo parecido a un ballet. Bueno, eso es otra cosa, pero por lo general no era así. Por lo general no era así. Y Speak lo explica muy bien. Y explica otras cosas. Explica las características básicas de los pilotos de caza, que son agresivos, que obviamente tienen mucha conciencia situacional, eso es indispensable. El- un piloto sin conciencia situacional, pues no sobrevive, así de sencillo. Menciona también algunos otros conceptos, ¿no? Que son básicos para ir entendiendo el combate aéreo, ¿no? O sea, cuestiones estadísticas también, como eh, los pilotos conforme van sobreviviendo a más combates, obviamente van teniendo más posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? O sea, la cuestión de los reclamos, que básicamente un piloto de caza, por ejemplo, dice que derribó a otro, a un enemigo, eh, eso es un reclamo. Y ya sus superiores, la gente de inteligencia de su bando, etcétera, pues puede comprobar o no si hubo un derribo, si hay pruebas que lo apoyen, por ejemplo, que el avión se haya sido encontrado, derribado precisamente, que haya habido testigos que hayan visto el derribo, que haya evidencia fotográfica, etcétera, se le puede acreditar. En ese aspecto tan solo hay discusiones tremendas y hay literatura que está dedicada exclusivamente a eso. Eh, es un tema tan complejo que de eso hablaremos más adelante. Spike es muy optimista en ese aspecto. Él dice que por lo general eh, hay pocos charlatanes, ¿no? O sea, poca gente que se haya adjudicado victorias sin haberlas efectuado realmente, ¿no? O sea, al menos no de manera consciente. Hay muchos factores que intervienen en eso. La Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tenía un sistema muy rigorista para asignar derribos. Otros bandos tenían un sistema muy laxo. De todas maneras, como les digo, hay cantidad de factores que influyen en eso. Y después ya se va sobre la Gran Guerra en el aire, rápidamente nos habla sobre los tipos de aviones, cómo se empiezan a desarrollar los combates aéreos, cómo inicialmente eran aviones de reconocimiento, cómo empiezan a llevar armamento, cómo se inventa la sincronización que permite llevar armas fijas en el morro de los aviones, luego cómo empiezan a subir los primeros haces, por ejemplo el francés Guy Meyer, y como Billy Bishop, por ejemplo, otro as primigenio, por supuesto en Studet, no los alemanes, el Barón Rojo, ¿no? El Barón Richthofen, cómo van surgiendo los primeros mm, estrategas, los primeros tácticos que desarrollan maniobras, desarrollan maneras, Immelman por ejemplo, desarrollan maneras de cómo derribar al rival, se empiezan propiamente sentar las bases de lo que es el combate aéreo como algo ordenado. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, el progreso en la aviación, en los motores, en el armamento, va haciendo que los combates sean ya más rápidos. Ujú. Nos va explicando cómo va progresando el asunto, cómo el desarrollo técnico es tremendo. Sin embargo, sigue persistiendo algo interesante. Por ejemplo, aquí está Sailor Malan, un as inglés. Cómo sigue, a pesar de la diferencia en cuanto a personalidades de los ases, el viejo Werner Molders, ¿no?
hay características que son muy similares en cuanto a que esos tipos tienen que tener conciencia situacional, tienen que tener mucha agresividad, y muchas veces ejercían cierto tipo de liderazgo que era liderazgo abierto o un liderazgo más escondido, más de, eh, bueno, ese tipo es un patanazo o una verdadera tumba, pero si estoy con él vivo, ¿no? O sea, eh, también habla al respecto. Gunther Roll, ¿no? Por ejemplo, cita aquí a Rich Harman, ¿no? Si tú logras una victoria y pierdes a tu ala, el ala es el que normalmente la escolta del piloto principal. Normalmente por cada piloto, podemos decir más experimentado, iba un ala que le cuidaba la espalda. Si tú pierdes a tu ala al obtener una victoria, entonces has perdido la batalla, ¿no? O sea, son una serie de viejas máximas que se van aplicando. Gregory Boyington, un verdadero mamarracho y un bebedor, un antihéroe, pero que tenía su manera su estilo de liderazgo y logró algunas victorias interesantes. Tampoco no todas las que él dijo que había obtenido. Cómo se va progresando en lo que son los instrumentos, cómo hay varias ayudas que van haciendo que el piloto pueda sacarle más rendimiento a lo que tiene encima, ¿no? Viene Corea, ya con los Jets, el MiG-15 y su rival, el F-86 Sabre. Uh-huh. Aquí explica, pues sí, indica bien que si de la Primera a la Segunda Guerra Mundial los tiempos de respuesta y las distancias se acortaron por las velocidades, ya para Corea el, el asunto se hace más, pues ya tremendo. Los tiempos, distancias se acortan y las velocidades aumentan. Claro, también siendo muy optimista, él considera que la mayor parte de los reclamos norteamericanos eran ciertos y hubo mucho sobre reclamo. El siguiente capítulo ya habla sobre aviónica y misiles. Ya aquí, mediados de los 50 y los años 60, había mucho optimismo en cuanto al manejo de misiles para derribar otros aviones disparados desde aviones. A grado tal que muchos aviones en esa época ya no llevaban armamento de ametralladoras o cañones. Aquí un pequeño inciso. Cualquier arma automática de un calibre menor a 13 milímetros o inclusive 13 se considera que es ametralladora. Cualquier arma automática de calibre superior a 13 milímetros se considera que es cañón, aunque sea automática. Entonces, cuando se oye decir que un avión tiene cañones, no es porque tenga un tubo que dispare obuses, ¿no? No, es una arma automática normalmente entre 20, 25, 27 milímetros, 30 veces. Como les digo, ya en esa época, en los años 50, 60, se empezaron a salir muchos aviones a reacción, inclusive supersónicos, pero que ya no llevaban armamento automático, o sea, de ametralladoras o cañones, sino solo misiles. Tal era la confianza que se tenía en ese tipo de armamento. Y oh sorpresa, ese optimismo no estaba tan bien fundado. Aquí vemos una superposición de la silueta de un F-4 Phantom y un MiG-21 soviético. En Vietnam los norteamericanos veían muy a su pesar que los misiles no lo eran todo. Se seguía necesitando el uso de cañones. Inclusive a la fecha se siguen usando, por eso mismo. Esto es un Mirage. Explica un poquito sobre la guerra de los 6 días, sobre Vietnam, sobre los conflictos indo-pakistaníes.
Y por ejemplo, Asher Sui, que fue unas israelí, y cómo siguió evolucionando el combate aéreo. Ya a unos niveles tremendos en cuanto a tiempos de respuesta, en cuanto a ambientes, en cuanto a ya posteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí los F-15, el F-16, y pues ya como las ayudas electrónicas van, van muy de la mano. Este libro se publicó en el 88, entonces ya no llegó a tocar la guerra del Golfo, pero yo pienso que es muy bueno como introducción. Puntos buenos, o sea, se va al grano. O sea, es un autor que se va al grano. Dice, el combate aéreo es esto, así ha sido a lo largo de la historia, los buenos pilotos, los haces, eh, tienen conciencia situacional, tienen liderazgo, tienen eh, agresividad y algunas otras características que se siguen repitiendo a lo largo del tiempo, ya sea que vuelen biplanos o vuelen jets. Puntos negativos, que está en inglés. ¿No? Usa un inglés un poco técnico, pero yo pienso que muy accesible. Y se puede conseguir a un precio muy reducido. Si se lo pueden conseguir vía algunos sitios eh, en internet, permiten adquirir ese tipo de libros, pero ya de eso depende de cada país, en lo que se refiere a impuestos, a aduanas y correos o mensajería. Ujú. Bueno, esa sería mi primera recomendación. Segunda recomendación, habrá quienes se les parezca un poco exagerado, yo creo que no. Clashes. Combate aéreo sobre Vietnam del Norte, 1965-1972, de Marshall L. Michael III. ¿Qué pasa con esto? Es un libro más amplio, o sea, tiene más de 300 páginas. En ellas el autor, que es especialista, él fue piloto también, especialista en este escenario, hace un trabajo de investigación tremendo. El libro se publicó hace unos 20 años más o menos, un poquito más, un poquito menos, perdón. Pero la fecha no ha sido superado. El señor se dedicó a investigar cada combate aéreo ocurrido en este periodo, a estudiar las condiciones en que se dio cada combate, el rendimiento de las armas, de las tripulaciones, los resultados, qué pasó, o sea, por qué pasó, y llega a conclusiones muy interesantes, ¿eh? Sobre todo me gusta porque el autor nos deja ver que el combate aéreo no se da en un ambiente, no se da en el vacío, pues no se da en un ambiente desconectado de otras cosas. Al contrario, el combate aéreo sobre Vietnam del Norte era solamente una pequeña parte de una cosa más grande. Los combates que se daban entre avión contra avión ocurrían por ciertas condiciones y por ciertas cosas que son de mucho interés. ¿Qué pasaba? Así resumiendo muy rápidamente. En 1965, el presidente norteamericano Johnson ordena iniciar una campaña aérea contra Vietnam del Norte, que incluía bombardeos sobre diversos puntos estratégicos y casi obtener superioridad aérea, ¿verdad? O sea que sus aviones pudieran volar casi sin oposición sobre
Vietnam del Norte, atacar a términos blancos a Palacer y de esa manera obligar al gobierno no vietnamita que se sentara en la mesa de negociaciones y obligarle a que dejara de apoyar a la guerrilla del Vietcong que asolaba a Vietnam del Sur. Vietnam del Norte estaba apoyado por China y por la Unión Soviética, ¿verdad? Y desarrollaron un sistema defensivo, un sistema eh, defensivo antiaéreo muy poderoso, en el cual la aviación de caza era una parte nada más. Cuando hablamos de un sistema defensivo, era algo que incluía radares, que incluía artillería antiaérea, que incluía misiles tierra-aire, los famosos SAM, y por supuesto la aviación de caza, pero esa era solamente una parte, la aviación de caza. O sea, formaba parte de un sistema integral. Entonces, los aviones norteamericanos para llegar y atacar un objetivo en Vietnam del Norte tenían que combatir contra ese sistema. Y a veces ocurría que había, por tanto, combates aéreos. Los combates aéreos no siempre terminaban con el derribo de aviones. Bueno, por lo menos no que un avión, por ejemplo, norteamericano derribara a un avión de Vietnam del Norte o viceversa. A veces, sin embargo, em, los aviones norteamericanos conseguían ahuyentar a los cazas de Vietnam del Norte, pero al hacerlo se exponían al fuego antiaéreo de las baterías de cañones de Vietnam del Norte o al fuego de los misiles. Entonces, aunque no hubiera habido derribo aéreo de la parte de la aviación de caza de Vietnam del Norte, sí podía haber derribos de parte de la artillería antiaérea o de los misiles antiaéreos, ¿verdad? Entonces eso hace las cosas más complejas. Otra cosa interesante que muestra Michael es que el rendimiento de los misiles, en este caso aquí vemos misiles Seawinder, infrarrojos, y misiles Sparrow guiados por radar, el rendimiento de los misiles dejó mucho que desear por parte norteamericana. Contrariamente a lo que uno pensaría, bueno, supuestamente siendo esa tecnología el estado del arte en esa época, había ocasiones en las cuales solamente un misil Sparrow de cada 10 o de cada 20 disparados llegaba a funcionar. Y en el caso del misil Sidewinder era una cosa a veces parecida. Peor aún pasó con los misiles Falcon, que supuestamente eran también de estado del arte en cuanto a tecnología infrarroja, y casi no se lograron derribos. Y al no tener, por ejemplo, los aviones Phantom inicialmente armamento automático de cañones, aquí vemos a un F-4 Phantom con un cañón puesto en un soporte externo. Pues entonces la cantidad de derribos que pudieron haber logrado se redujo mucho. Aquí vemos el misil Falcon, del que se esperaban grandes expectativas, se tenían grandes expectativas de ese misil y resultó ser un fiasco. ¿Por qué? Porque esos misiles estaban diseñados realmente para operar contra bombarderos. Un bombardero se supone que es un avión grandote que vuela de una manera, pues, sin poder hacer grandes maniobras. Y entonces un misil no tendría que tener muchos problemas en pegarle. En cambio, un caza que se está moviendo y maniobrando, es más difícil que un misil le pueda dar si está diseñado para buscar objetivos que no se muevan mucho. Así de sencillo. Entonces, es muy interesante. Menciona todo esto de que Vietnam del Norte manejaba un sistema integrado, un sistema que incluía eh, artillería antiaérea y misiles, porque en internet llegué a participar en algunos debates muy estúpidos, la verdad, estúpidos por quienes eh, decían
que tal o cual bando había ganado porque había tenido más derribos de aviones contra aviones, ¿no? Y eso es una estupidez. O sea, los combates aéreos eran solamente una parte del asunto, o sea, de avión contra avión. Muchas veces con que solamente los aviones norvietnamitas aparecieran e hicieran que los bombarderos norteamericanos lanzaran sus bombas antes de tiempo y que por lo tanto no acertaran a sus objetivos, eso era suficiente. No era necesario causar derribos. Ahora, como ya dije, si además podían hacer que los aviones norteamericanos rompieran formación y por lo tanto pudieran ser alcanzados por misiles o por cañones antiaéreos, mejor. Por lo tanto, la simple discusión de decir cuál bando derribó más aviones usando otros aviones es idiota. Y este libro lo deja bien en claro. Y lo explica con bases, lo explica bien, o sea, no más con decir, no, porque yo lo digo, sino el señor se dedicó a investigar bien. Y es una obra muy sólida. Por eso la recomiendo bastante. Nos explica las realidades del combate aéreo en un ambiente supuestamente moderno y indicando que el combate avión contra avión no se da en el vacío, como ya dije. Una cosa interesante que me viene a la mente ahorita y que yo en su momento ensamblé muchísimos modelos a escala de aviones, incluyendo probablemente 4 o 5 F-4 Phantom. Y recuerdo que en las hojitas de instrucciones, pues nunca decían que los proyectiles Sparrow o que los proyectiles Winder habían tenido tantas fallas. O que, por ejemplo, los primeros modelos de aviones Phantom, si el piloto quería cambiar y usar misiles, por ejemplo, de cambiar de misiles Sparrow o misiles Sidewinder, tenía que mover y accionar fácil 5 o 6 controles. ¿Mm? Imagínense en medio de un combate aéreo y tener que estar moviendo 5 o 6 switches. Eso es antiergonómico. De ahí se vinieron muchos avances posteriores, ¿no? O sea, obviamente la cuestión de que eh, ya después se les dotó a los pilotos de mandos donde pudieran en la misma palanca hacer todo eso. Repito, este libro es muy recomendable por esas cuestiones. Bueno, el tercer libro a analizar está muy interesante porque el autor es bastante prolífico. Norman Franks, y el librito es Avión contra Avión, Aircraft versus Aircraft. Este libro, a primera vista, pues, pudiera considerarse que es un coffee table book. Un coffee table book es un librito un tipo de libro que los anglosajones denominan así porque, pues, básicamente son libros que, pues, tienen uno más bien para presumir a las visitas, ¿no? O para ojearse y leerse, disfrutarse, sentado junto a una tacita de café, o si es uno un poco más hardcore, pues un coñac o un whisky o un tequilita, ¿no? Ay, qué rico. Bueno, como vemos el formato es más grande. ¿Qué pasa con estos libros? Están profundamente ilustrados y normalmente tienen muchas gráficas. Muchas veces no son tan de buena calidad, pero en este caso sí. Como les digo, Norman Franks es un autor que ha publicado mucho. Probablemente tenga más de 30 o 40 libros. Por ejemplo, en cambio, que yo sepa, nada más tiene 2. Sin embargo, eso no importa. Hay autores que se meten muy profundamente en un solo tema y publican poco. Por ejemplo, hay otros que publican mucho y también se meten a temas muy profundos. Franks tiene varios que son así. En fin, ¿cuál es la virtud de este librito? Aircraft versus Aircraft. Bueno, podemos decir que es como la versión un poco descafeinada y muy ilustrada del factor AS
o del Ace Factor. Un poco descafeinada porque no se mete tanto con conceptos como conciencia situacional, como ambiente rico en objetivos, como liderazgo, etcétera. Pero también es muy sintáctico, va lo que va. Y me gusta mucho porque está muy gráfico. Además de las fotos, tiene muchas comparativas entre diversos oponentes y tiene representaciones gráficas de combates aéreos. Miren, comparación de oponentes. Por ejemplo, esta es una maniobra de Immelmann, creada por Immelmann, obviamente. Uh-huh. Vemos representaciones gráficas de encuentros famosos o de aplicaciones de tácticas usadas en combates, más comparaciones entre oponentes, más combates usados en forma gráfica. Entonces nos va mostrando lo que es la progresión de la tecnología y de las tácticas. Más comparaciones de oponentes. Cómo derribar globos. Ya la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, o sea, muy gráfico el libro, o sea, yo digo que es muy complementario al de Speak. Más comparaciones, el clásico Spyfer contra M109. Cuadros de haces, B17 contra 0. La maniobra Touch, creada por el oficial naval del mismo nombre, para enfrentarse al 0. Claro, ¿no? Los alemanes ya manejaban algo parecido, pero ya sabemos que los anglosajones les encanta adjudicarse las cosas, ¿no? Maniobras entre Spitfire y ceros. Las fotoametralladoras y cómo ayudan a las reclamaciones. Combate aéreo y combate nocturno. Todo esto en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Más comparativas de oponentes. O sea, muy gráfico. Me gustó mucho este librito. O sea, yo recuerdo que lo adquirí por internet también. Los primeros jets, el M262. Comparativa M262 contra Tempest. Recuerdo que lo adquirí porque lo vi muy recomendado, aunque yo tenía mis dudas porque luego estos libros son demasiado. Aquí ya vemos Corea, MiG contra F-86. Luego estos libros tienden a ser demasiado simples o demasiado vagos. Y no, creo que es buena compra. Sobre todo porque se puede tener muy barato. MiG 21 contra F4 Phantom. El Mirage. Obviamente un poquito sobre la guerra de los 6 días. Un MiG 21 que se atontó. La guerra de las Malvinas. Harrier contra Mirage. Apenas 200 páginas. Muy similar a este. Sin embargo, yo sigo diciendo que es preferible primero leer aunque sea un poco más, no sea tan fácil de asimilar que Ambos son muy complementarios, sin embargo. Si se quiere, se puede empezar con seguirse con pero no dejar Es muy importante. Cada uno tiene sus puntos fuertes que ya indiqué. Si se leen los tres, se tienen ya las bases para lo que es comprender cómo es el combate aéreo en general, sin romanticismos, sin sueños de caballeros andantes, la realidad, cómo va.
¿Mm? Las lecciones que se vieron aquí, curiosamente los norteamericanos ya las habían visto en el conflicto de la Segunda Guerra y en Corea, y desgraciadamente no había mucha memoria institucional y las repitieron los errores y no asimilaron las respuestas que debían para aplicarlas en este conflicto. Por eso lo recomiendo. Y estos dos pues son indispensables. ¿Mm? Entonces, resumiendo, si se quiere tener una buena base para entender lo que es eh, el combate aéreo, es necesario por lo menos leerse dos de estos tres. Ya en posteriores entregas iremos analizando otros otros libros relacionados con ya con las categorías que hemos visto. Testimonios, reclamos, cuestiones técnicas, o sea, de armamento, análisis de unidades, análisis de escenarios, campañas, etcétera. Pero bueno, espero que con esto pues se tengan ya cierta idea de cómo por dónde va el asunto, ¿verdad? Sobre todo no dejar de recomendar que el inglés es indispensable para estos temas. Desgraciadamente en nuestro idioma hay muy poco. Les digo, fuera de este que se me hace bastante bueno, no he visto otro parecido sobre estos temas que últimamente se haya publicado en nuestro idioma. Desgraciadamente así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos para la próxima.